Saludos cordiales. Voy a comenzar esta actividad síncrona. Me quedé esperándolos. No llegó ninguno de los participantes. Realmente tenía muchísimas ganas de interactuar con ustedes porque no todos en la sección aprobaron satisfactoriamente la actividad sumativa número 1. Entonces yo los convoqué a esta actividad sumativa número 2 precisamente para fortalecer todo lo que se evidenció, que se tradujo como debilidades en ese primer trabajo, con la finalidad de que pues salgan mucho mejor en la actividad sumativa 2. Sin embargo, pues hoy quiero hablarles sobre cómo presentar la entrevista periodística que van a entregar, ¿ok? Recuerden que van a hacer una entrevista periodística de semblanza, ¿bien? Y la de semblanza lo que busca es destacar, realzar y dar a conocer aspectos íntimos del personaje. Entonces, si nosotros vamos a entrevistar a un médico o a una ama de casa o a una joven Miss, lo que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a dirigir nuestras preguntas en función de qué es lo que ella o esa persona va a hacer, ni le vamos a preguntar asuntos sobre opiniones, sobre situaciones que se estén presentando, por ejemplo, en el país o a su alrededor. Lo que vamos a buscar más bien el lado humano de esa persona. No nos va a importar tanto qué hizo, porque eso lo podemos investigar de forma previa. Recuerden que ya en la primera actividad síncrona conversamos de las fases de la entrevista, lo importante que es esa fase 1 en la que tú seleccionas al entrevistado, pero además te encargas de investigar sobre este, porque sería de muy mal gusto que un comunicador social, por ejemplo, me venga a entrevistar a mí y comience preguntándome, ajá, ¿y usted a qué se dedica? No, si usted me seleccionó como entrevistada para una entrevista tipo semblanza, es porque hay algo que usted admira en mí o algo que usted necesita destacar en mí, pero ya usted me conoce como personaje. Entonces, las preguntas que tienen una alta ponderación, recuerden que la calificación de las actividades depende del cumplimiento o no de los criterios de evaluación. En la unidad temática, donde dice actividad sumativa número 2, ustedes van a encontrar la descripción de la tarea, pero además al final van a encontrar eh, un título que dice criterios de evaluación. Eso es lo que el profesor va a tomar en cuenta para calificarlos. Entre los criterios de evaluación está el titular, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que esforzarse en que ese titular sea breve, sea informativo desde el punto de vista de que venda, o sea, que capte inmediatamente la atención del lector, ¿ok? Pero además debe tener una carga que me permita a mí ya, apenas yo leerlo, saber cómo es ese entrevistado, ¿ok? Debe recoger un poco el espíritu del entrevistado. Es muy, muy, muy usual utilizar citas textuales en el titular de las entrevistas de semblanza. ¿Por qué? Pues porque son frases que hablan de la persona y es una manera de conocerlos. Entonces, los comunicadores sociales usamos esta herramienta de cita textual para titular ese tipo de trabajo. No es una norma sine qua non, sin embargo, se recomienda, ¿ok? Otro criterio de evaluación, por supuesto, la redacción y ortografía, que es muy importante. Ustedes después que terminen de redactar, hagan una revisión en función de la ortografía y de lo que es la redacción. Traten de escribir periodos oracionales breves y párrafos construidos con 3, 4, hasta 5 oraciones. Y que esas oraciones no sean subordinadas, compuestas, sino que sean sencillas para que la lectura sea fácil. Otro aspecto importante que vamos a tomar en cuenta es
es el cumplimiento de la estructura, ¿ok? Esa entrevista, ¿cómo va a estar estructurada? Debe llevar antetítulo, ¿bien? Debe llevar título, debe llevar sumario y debe llevar una entradilla. No es cualquier entradilla. Yo sé que ustedes están acostumbrados a redactar noticias periodísticas y las entradillas, también conocidas como lead, se redactan construyendo información a partir de las 5 WH. Eso no sucede con la entrevista, o por lo menos no es lo que yo voy a evaluar en esta ocasión. No es que no se pueda hacer, pero vamos a ponernos más creativos y esta entradilla la vamos a elaborar de 3 formas. Puede ser tipo pintura, que es aquella que presenta una descripción plástica y llena de colorido, ¿ok? Sobre el personaje. Por ejemplo, voy a empezar mi entrevista y yo entrevisté a Raquel. Entonces yo comienzo diciendo, Raquel Rodríguez, ojos verdes, 19 años, modelo de profesión, pelirroja, cabellos largos, armonioso andar, quiere utilizar por primera vez su derecho al voto. Sin embargo, ahí yo puedo describir alguna situación de Raquel. O puedo describir tipo pintura. ¿Por qué se llama tipo pintura? Porque el ejercicio de la lectura de ese lead debe funcionar en el cerebro del lector como si él estuviera imaginando una pintura, como si estuviera observando un paisaje, ¿ok? Entonces mucho color, mucha descripción, mucho colorido. Importante, no necesariamente vamos a escribir características físicas, ¿ok? Hay formas de describir objetos, personas, situaciones. Por ejemplo, tienen ustedes herramientas como la descripción científica, que es una descripción técnica, lógica, y la descripción literaria, que ya es más relacionada a sentimientos, a impresiones, a causar una impresión. Si yo, por ejemplo, les digo, la pared del globo ocular está formada por 3 túnicas o membranas oculares, entre ellas la túnica externa, la túnica media, la túnica o retina, y en el interior del globo ocular, o sea, estoy hablando técnico, estoy haciendo una descripción, la gente lo está imaginando, pero es netamente técnica. Pero si uso descripción literaria, entonces voy a decir cosas como que en el jardín todo estaba silencioso y en paz. De pronto un halcón apareció revoloteando en los cielos. Entonces ya ahí yo estoy estimulando los sentidos de ustedes, estoy siendo de repente un poco más creativa, jugando un poco con lo estético, ¿bien? Y eso es recomendable en las entrevistas, sobre todo si usted va a usar el lead de la pintura. Otro lead que pueden utilizar es el lead de la cita textual, que simplemente usted agarra una frase contundente, si no lo hizo en el título, lo puede hacer en la entradilla, y comienza con estas palabras, fulano de tal, nos abrió las puertas de su casa, como sea que ustedes vayan a dar inicio a esa entrevista. Otra forma es con preguntas. Por ejemplo, ¿podrá la economía norteamericana soportar la nueva subida del precio del petróleo? Esa es la cuestión, que fue respondida en una entrevista con fulanito de tal. Y a continuación dicen quién es ese personaje. ¿Qué sucede? Hay que ser muy creativos. Usted puede escribir, por ejemplo, si es tipo pintura, no solamente a la persona, puede escribir al escenario. Los tacones rojos de fulana de tal rompieron el silencio en la sala de espera cuando llegó a la entrevista con una sonrisa más hermosa que tal cosa. Y metemos allí figuras literarias. Los recursos literarios siempre van a engalanar los textos referidos a descripción periodística, ¿ok? Nosotros de repente no somos
escritores de literatura, pero usando recursos literarios o figuras retóricas, podemos lograr construir textos de verdad únicos, textos que no se parezcan a otros y que dejen claro que pues tenemos muy buena pluma. Entonces yo los invito a trabajar muchísimo esa entradilla, que además entre los criterios de evaluación tiene una ponderación considerable. Ustedes dirán, ajá, profesora, ¿y cómo redacto el antetítulo? El antetítulo es esa frase que está antes del título, ¿ok? Eso lo que hace es guiar al lector. Y cuando lo vayan a construir, lo que van a hacer es, él tiene tres funciones. Uno, ubicar geográficamente. Pueden ubicar geográficamente a través del antetítulo, pueden hacer un antetítulo también complementario y explicativo, o pueden indicar un segundo tema que no tenga nada que ver con el título. El título, que ya ustedes saben cómo lo van a redactar. Está el sumario, que es una información que quieran destacar del texto, porque de repente el lector no llegó hasta el final de mi redacción, pero yo necesitaba que se llevara esta información, entonces la extraigo, la redacto, le doy un cuerpo distinto y la muestro en forma de sumario. El sumario siempre completa el título o añade un dato de interés. ¿Ok? Eh, Espero que esta información les haya servido de utilidad. Otro criterio que yo trato de cumplir y de evaluar muy estrictamente es el del cumplimiento de pautas. Lean esa descripción de la tarea detalladamente. Allí, por ejemplo, les exijo una fotografía de ustedes entrevistando. No fotografías del entrevistado solo, ni del entrevistado con ustedes tipo selfie, no, sino ustedes entrevistando, sentaditos, conversando cara a cara con ese personaje, ¿ok? Por favor, muchachos, si van a redactar y tienen dudas, no duden en escribirme. Estoy a disposición de ustedes a través del aula virtual por mensajería directa, ¿ok? Muchos éxitos, se les quiere, nos vemos en la actividad síncrona número 3.